¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras luchando contra una corriente invisible, intentando mantener a alguien en tu vida cuando todo a tu alrededor parece conspirar para que esa persona se aleje? ¿Has notado que, por mucho que te esfuerces, ciertas relaciones se vuelven cada vez más pesadas, como si llevaras piedras sobre tus hombros con cada conversación, cada encuentro, cada intento de reconciliación que parece no llevar a ninguna parte? Ese dolor que sientes es real. Esa confusión que habita en tu corazón cuando te preguntas si debes insistir o dejar ir no es debilidad, es profundamente humano. No estás solo en esta batalla silenciosa que ocurre en las profundidades de tu alma, donde el amor que sientes por alguien entra en conflicto con la paz que tanto buscas. Millones de personas alrededor del mundo viven esta misma angustia, cuestionándose si están siendo egoístas al considerar alejarse de alguien a quien aman, o si están siendo necios al permanecer en situaciones que drenan su energía vital. Ricardo Sánchez, uno de los más importantes evangelistas de la historia moderna, comprendía profundamente esta lucha. Él sabía que Dios, en su infinita sabiduría, a veces nos llama a dejar ir a personas que amamos, no por crueldad, sino por amor. Así como Abraham fue llamado a dejar su tierra natal hacia lo desconocido, así como Ruth tuvo que elegir entre volver a su familia o seguir a Noemí hacia un futuro incierto, así como el mismo Jesús necesitó alejarse de las multitudes que lo seguían cuando percibía que lo buscaban por motivos equivocados, hay momentos en nuestras vidas cuando lo divino nos susurra suavemente que es hora de soltar, es hora de permitir que ciertas personas sigan sus propios caminos. Esta no es una cuestión meramente psicológica o emocional, es una batalla espiritual profunda que ocurre en los reinos invisibles del corazón humano. Se trata de discernimiento espiritual, de aprender a distinguir entre el amor que libera y el apego que aprisiona, entre la lealtad que honra a Dios y la dependencia emocional que nos aleja de nuestro verdadero propósito. Se trata de reconocer que, a veces, el acto más amoroso que podemos hacer por alguien es permitir que esa persona encuentre su propio camino, incluso si eso significa caminar solos por un tiempo. Cuando miramos las Escrituras, vemos innumerables ejemplos de relaciones que necesitaron ser transformadas o terminadas para que el plan mayor de Dios se cumpliera. Moisés tuvo que alejarse de Egipto y de todo lo que conocía. David enfrentó la traición de personas cercanas. Pablo tuvo desacuerdos con Bernabé, su compañero de ministerio. Jesús mismo dijo que él no vino a traer paz, sino espada, refiriéndose a las divisiones que su verdad causaría incluso dentro de las familias. Esto no significa que Dios desee nuestro dolor, sino que Él está más interesado en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro destino eterno que en nuestra comodidad temporal. La primera señal de que Dios puede estar intentando remover a alguien de tu vida es cuando comienzas a sentir una perturbación constante en tu espíritu cada vez que estás en presencia de esa persona. No es solo incomodidad o una discusión ocasional, es algo más profundo, una inquietud que parece venir de un lugar sagrado dentro de ti. Es como si tu alma estuviera intentando decirte algo que tu mente aún no quiere aceptar. Puedes intentar racionalizar estos sentimientos, puedes intentar convencerte de que estás exagerando o siendo demasiado sensible, pero esa voz interior persiste, susurrando verdades que tu corazón reconoce incluso cuando tu cabeza las rechaza. Esta perturbación espiritual es diferente del conflicto normal que existe en cualquier relación humana. Es una sensación de que algo está fundamentalmente desajustado, como si estuvieran cantando en melodías diferentes, caminando en direcciones opuestas, incluso cuando intentan estar juntos. Es la sensación de que esa persona, por mucho que la ames, está de alguna manera obstaculizando tu crecimiento espiritual, tu conexión con Dios, tu sentido de paz interior. Puedes amar a esa persona profundamente y aún así sentir que su presencia constante en tu vida está creando estática en tu línea de comunicación con lo divino. Cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, él experimentó este tipo de perturbación espiritual. Él sabía que necesitaba alejarse, no solo físicamente, sino espiritualmente, de influencias que estaban intentando silenciar la voz de Dios en su vida.
A veces Dios nos retira de ciertas personas no porque ellas sean malas, sino porque nuestra alma necesita espacio para escuchar su voz con claridad. Es imposible discernir la voluntad de Dios cuando estamos constantemente bombardeados por voces humanas que consciente o inconscientemente nos alejan de nuestro centro espiritual. Puedes notar que después de pasar tiempo con esa persona te sientes espiritualmente exhausto, como si tu energía vital hubiera sido drenada. Puede ser que tengas dificultad para orar después de conversar con ella, o que sientas una niebla espiritual que dificulta conectarte con Dios. Puede ser que tus valores comiencen a confundirse, que te encuentres cuestionando cosas que antes eran claras para ti, no de una forma saludable de crecimiento, sino de una forma que genera confusión y distanciamiento de tu verdadero yo. Esta primera señal es frecuentemente la más sutil, pero también la más importante. Es Dios hablando a través de tu espíritu, intentando protegerte de influencias que pueden estar saboteando tu crecimiento espiritual. Como un pastor que conoce a sus ovejas y sabe cuándo los lobos se están acercando, incluso disfrazados, el Espíritu Santo dentro de ti reconoce cuándo ciertas presencias no son benéficas para tu viaje espiritual. Aprender a confiar en este discernimiento interior es una de las habilidades más valiosas que un creyente puede desarrollar. Segundo señal, conflictos fundamentales. La segunda señal se manifiesta cuando te das cuenta de que tus valores, principios y dirección en la vida comienzan a entrar en conflicto constante con los de esa persona. Esto no es solo una diferencia de opinión sobre temas triviales, es una divergencia fundamental sobre asuntos que tocan el núcleo de quién eres y en qué crees. Es como si estuvieran intentando construir una casa juntos, pero uno quiere usar ladrillos mientras el otro insiste en usar paja. No importa cuánto se esfuercen, la estructura siempre será inestable porque los cimientos son incompatibles. Puedes notar que esta persona constantemente desanima tus sueños más profundos, especialmente aquellos que sientes que son un llamado de Dios a tu vida. Quizás no lo haga de manera maliciosa o evidente, pero siempre hay una sombra de duda que proyecta sobre tus aspiraciones más sagradas. Cuando hablas sobre tus planes para servir a Dios de una forma específica, sobre cambios que sientes que necesitas hacer para crecer espiritualmente, o sobre direcciones que sientes que Dios te está llamando a seguir, esta persona encuentra formas de desanimarte, de plantar semillas de miedo o de hacerte sentir tonto por tener fe en posibilidades mayores. Este conflicto de dirección no es solo sobre grandes decisiones de vida, se manifiesta en las pequeñas elecciones diarias también. Quizás estés intentando desarrollar hábitos más saludables, física, emocional o espiritualmente, y esta persona constantemente sabotea esos esfuerzos. Quizás estés intentando pasar más tiempo en oración, estudio de la Biblia o servicio a la comunidad, y esta persona siempre encuentra formas de interrumpir o desanimar estas prácticas. Es como si hubiera una fuerza sutil pero persistente trabajando contra tu crecimiento cada vez que esta persona está cerca. Recuerda cómo Nehemías enfrentó la oposición constante de Sanbalat y Tobías mientras intentaba reconstruir los muros de Jerusalén. No lo atacaron directamente, usaron tácticas más sutiles, desánimo, distracción, siembra de dudas. A veces, las personas que Dios está intentando remover de nuestras vidas operan de la misma manera. Pueden no ser abiertamente hostiles, pero siempre hay una energía que trabaja contra los propósitos de Dios para tu vida. Puedes notar que cuando estás con esta persona, te sientes menos seguro de quién eres en Cristo. Tu identidad como hijo o hija de Dios parece volverse nebulosa. Tus dones y talentos parecen menos importantes. Tu fe parece menos sólida. Esto sucede porque algunas personas, incluso sin mala intención, cargan una energía que no está alineada con el reino de Dios, y esa energía puede interferir con tu conexión espiritual. #tercer señal, relación unilateral. La tercer señal es cuando te das cuenta de que no importa cuánto inviertas en esta relación, permanece unilateral y emocionalmente agotadora. Es como si constantemente estuvieras regando una planta que nunca florece, continuamente alimentando una llama que no produce calor suficiente para calentarte. Te encuentras siempre siendo quien inicia las conversaciones, quien hace los planes, quien se preocupa por el bienestar de la otra persona, quien perdona, quien se adapta, quien sacrifica, sin recibir el mismo tipo de cuidado y consideración a cambio. Este desequilibrio no es solo sobre dar y recibir en un sentido material,
Es sobre inversión emocional y espiritual. Te das cuenta de que estás constantemente preocupado por esta persona, orando por ella, intentando comprenderla, haciendo concesiones para acomodarla, mientras ella parece incapaz o no dispuesta a hacer el mismo tipo de inversión en ti. Es como si fueras el único consciente de que existe una relación que necesita ser cultivada. Este patrón puede ser especialmente doloroso porque muchas veces comienza de manera sutil. Al principio, puedes haberte sentido útil, necesario, importante para esta persona. Puede que hayas interpretado esa necesidad como amor o como una señal de que tienen una conexión especial. Pero con el tiempo, te das cuenta de que la dinámica no evoluciona. La persona no crece en la capacidad de reciprocidad, no desarrolla la habilidad de dar apoyo emocional, de ofrecer aliento genuino, de estar presente para ti de la misma manera que ella. Jesús enfrentó esto con los 12. Él invirtió profundamente en cada uno de ellos, pero no todos correspondieron con el mismo nivel de compromiso y amor. Judas es el ejemplo más obvio, pero incluso Pedro, Juan y Santiago, aquellos más cercanos a él, a veces fallaron en ofrecer el apoyo emocional y espiritual que él necesitaba. La diferencia es que Jesús sabía desde el principio que su propósito no era recibir, sino dar. Pero para nosotros, seres humanos limitados, las relaciones saludables requieren mutualidad para ser sostenibles a largo plazo. Puedes notar que tus conversaciones con esta persona siempre giran en torno a sus problemas, necesidades y dramas. Cuando intentas compartir tus propias luchas, alegrías o preocupaciones, la conversación rápidamente vuelve a ella. Cuando necesitas apoyo, está indisponible o ofrece consejos superficiales que demuestran que ella no realmente entendió o se importó lo suficiente para entender tu situación. Cuando tienes buenas noticias para compartir, puede parecer incómoda o rápidamente cambiar el asunto. Si estás conectado con nuestra jornada hasta aquí, considera suscribirte a nuestro canal para continuar recibiendo reflexiones que pueden iluminar tu caminar espiritual. A veces, las verdades más profundas nos llegan cuando menos lo esperamos, y juntos podemos descubrir los susurros de Dios en medio de las complejidades de la vida humana. Este tipo de relación unilateral puede dejarte sintiéndote emocionalmente hambriento, incluso cuando constantemente estás alimentando a la otra persona. Es como intentar llenar un balde con agujeros, no importa cuánto eches, nunca se llena y te agotas en el proceso. Dios no nos llama a relaciones que nos dejan consistentemente vacíos y agotados. Él nos llama a relaciones que pueden tener estaciones de dar más que recibir, pero que a lo largo del tiempo ofrecen mutualidad, crecimiento mutuo y edificación recíproca. #Cuarta señal, el control sutil. La cuarta señal emerge cuando percibes que esa persona intenta constantemente controlarte, manipularte o definir quién deberías ser, especialmente de formas que contradicen lo que sientes que Dios te llama a ser. Este control puede ser sutil, enmascarado como cuidado, preocupación o saber lo que es mejor para ti. Puede venir disfrazado de consejos constantes, de críticas constructivas que siempre te dejan sintiéndote inadecuado o de expectativas que parecen imposibles de satisfacer. Esa persona puede tener una visión muy específica de cómo debería ser tu vida y trabaja constantemente, consciente o inconscientemente, para moldearte según esa visión. Puede que tenga dificultad en aceptar tus decisiones independientes, especialmente aquellas que la afectan indirectamente. Puede que use la culpa, el miedo o el chantaje emocional para influenciar tus elecciones. Puede que tenga dificultad en respetar tus límites y constantemente los ponga a prueba o los ignore completamente. El control puede manifestarse de varias formas. Puede ser a través de críticas constantes que minan tu autoestima. Puede ser a través de celos de tus otras relaciones, intentando aislarte de amigos, familiares o mentores que ella percibe como amenazas a su influencia sobre ti. Puede ser a través de un sabotaje sutil de tus éxitos o logros, siempre encontrando formas de minimizar tus realizaciones o atribuyéndolas a factores externos en vez de reconocer tus propios méritos y esfuerzos. Recuerda cómo el rey Saúl intentó controlar a David, incluso cuando quedó claro que Dios había escogido a David para liderar a Israel. Saúl no podía aceptar que David tenía un llamado y un destino que estaban más allá del control de Saúl. Intentó varias veces manipular, controlar e incluso destruir a David porque la existencia independiente de David amenazaba la sensación de poder y control de Saúl. A veces, las personas en nuestras vidas operan con la misma dinámica.
No pueden tolerar nuestra independencia espiritual y emocional porque eso amenaza su sentido de importancia o control. Puedes notar que esa persona tiene dificultad en celebrar genuinamente tus éxitos. Cuando cosas buenas suceden en tu vida, especialmente cosas que demuestran tu crecimiento, independencia o el favor de Dios, puede responder con comentarios pasivo-agresivos, con un cambio de tema hacia sus propios problemas o con predicciones negativas sobre por qué esa cosa buena no va a durar. Es como si prefiriera que permanecieras en una posición de dependencia o inferioridad con respecto a ella. El control también puede manifestarse a través de intentos constantes de definir tus relaciones con otras personas. Esa persona puede tener opiniones muy fuertes sobre con quién deberías o no deberías pasar tiempo, qué consejos deberías o no deberías seguir, qué oportunidades deberías o no deberías aceptar. Puede usar su historia compartida, sus necesidades emocionales o incluso manipulación espiritual. Dios me mostró que esto no es bueno para ti, para intentar influenciar tus decisiones. Este tipo de control es especialmente tóxico porque muchas veces viene enmascarado como amor o preocupación. La persona puede genuinamente creer que está actuando en tu mejor interés, pero el verdadero amor respeta el libre albedrío. El verdadero amor confía en que Dios está trabajando en la vida de la otra persona y no intenta sustituir la voz de Dios con su propia voz. El verdadero amor alienta el crecimiento y la independencia, incluso cuando eso significa que la dinámica de la relación va a cambiar. Quinta señal, la obstrucción del crecimiento espiritual. El quinto y quizás más definitivo señal es cuando percibes que esa persona no solo falla en apoyar tu crecimiento espiritual, sino que activamente lo impide o lo sabotea. Esto puede suceder de formas obvias o sutiles. Puede ser a través de burlas o desprecio por tu fe. Puede ser a través de intentos constantes de involucrarte en actividades, conversaciones o situaciones que sabes que no son beneficiosas para tu alma. Puede ser a través de presión para que comprometas tus valores o ignores tu conciencia. Esa persona puede constantemente desanimarte de prácticas espirituales que son importantes para ti: oración, estudio de la Biblia, participación en la iglesia, servicio cristiano. Puede hacer chistes sobre tu fe, cuestionar tus convicciones de formas que no son constructivas o intentar convencerte de que estás siendo extremista o demasiado religioso. Puede ser que siempre tenga una emergencia o una necesidad urgente exactamente cuando habías planeado tiempo para prácticas espirituales. Más sutilmente, esa persona puede drenar tu energía espiritual a través de dramas constantes, negatividad persistente o un enfoque obsesivo en problemas y preocupaciones mundanas. Puede crear un ambiente emocional que te dificulta mantener la paz interior, la gratitud o la fe. Es como si su presencia trajera una nube que oscurece tu capacidad de ver la bondad de Dios y sus bendiciones en tu vida. Jesús dijo que podemos reconocer un árbol por sus frutos. Si alguien en tu vida constantemente produce frutos de confusión, desánimo, duda, miedo o distanciamiento de Dios, eso es una señal clara de que esa persona puede no estar alineada con los propósitos de Dios para tu vida. Esto no significa necesariamente que sea una mala persona, puede significar simplemente que están en etapas diferentes de sus viajes espirituales o que hay asuntos pendientes que están interfiriendo con la capacidad de ustedes para tener una relación sana. Puedes notar que después de pasar tiempo con esa persona, te sientes menos conectado con Dios, menos seguro en tu fe, menos motivado para crecer espiritualmente. Puede que encuentres excusas para no orar, para no leer la Biblia, para no participar en actividades de la iglesia. Puede que empieces a cuestionar convicciones que antes eran sólidas, no de una forma sana de crecimiento y refinamiento, sino de una forma que genera duda y confusión. Distinguiendo entre el desafío constructivo y el sabotaje destructivo. Es importante distinguir entre las personas que desafían tu fe de manera constructiva y las que la sabotean. Dios puede usar a otras personas para refinar nuestras convicciones, para ayudarnos a pensar más profundamente sobre nuestra fe, para animarnos a crecer más allá de las superficialidades espirituales. Pero hay una diferencia entre el desafío constructivo y el sabotaje destructivo. El desafío constructivo proviene del amor y resulta en crecimiento. El sabotaje destructivo proviene del miedo, el control o la incompatibilidad espiritual y resulta en confusión y retroceso.
Cuando reconoces estas señales en tu propia vida, es importante recordar que la respuesta no siempre es cortar abruptamente las relaciones. A veces, Dios te está llamando a establecer límites más claros, a reducir la cantidad de influencia que esa persona tiene sobre ti o a cambiar la naturaleza de la relación en lugar de terminarla completamente. A veces, lo que parece ser un llamado para alejar a alguien de tu vida es en realidad un llamado para transformar la dinámica de la relación. El proceso de discernimiento requiere tiempo, oración y con frecuencia el consejo sabio de mentores espirituales maduros. Es importante examinar tus propios motivos y asegurarte de que no estás simplemente intentando evitar responsabilidades legítimas o huir de oportunidades de crecimiento personal que pueden venir a través de relaciones desafiantes. A veces, Dios usa personas difíciles en nuestras vidas para enseñarnos paciencia, amor incondicional o perdón. Otras veces, Él nos llama a alejarnos de influencias que están obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. La clave está en aprender a distinguir entre los dos. Las relaciones que son desafiantes pero que resultan en crecimiento mutuo, que respetan límites saludables, que animan tu caminar con Dios incluso cuando hay conflictos o diferencias, son relaciones que valen la pena preservar y trabajar. Las relaciones que consistentemente drenan tu energía vital, que sabotean tu crecimiento, que desrespetan tus valores fundamentales o que exigen que comprometas quién eres en Cristo para mantener la paz, pueden ser relaciones de las que Dios te está llamando a alejarte. Recuerda que el amor verdadero a veces requiere dejar ir. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es permitir que esa persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones sin tu interferencia constante. A veces, tu presencia continua en la vida de alguien puede incluso estar impidiendo que esa persona crezca, aprenda lecciones importantes o desarrolle su propia relación con Dios. Considera la historia del hijo pródigo. El padre tuvo que dejar que su hijo se fuera, aun sabiendo que probablemente tomaría decisiones destructivas. Pero fue solo cuando el hijo experimentó las consecuencias de sus propias decisiones que pudo llegar al arrepentimiento genuino y volver a casa. Si el padre hubiera seguido protegiéndolo de las consecuencias, el hijo nunca hubiera aprendido las lecciones que necesitaba aprender. De la misma manera, a veces, nuestra disposición constante a rescatar, apoyar o tolerar comportamientos destructivos en otras personas puede estar impidiendo que ellas crezcan. Nuestra lealtad bien intencionada puede estar convirtiéndose en un obstáculo para el plan de Dios en la vida de esas personas. En estos casos, alejarnos puede ser un acto de amor tanto para nosotros como para ellas. El proceso de alejarse de alguien a quien amas nunca es fácil. Habrá dolor, culpa, duda y momentos en que cuestionarás si estás haciendo lo correcto. Es importante recordar que sentir dolor no significa que estás tomando la decisión equivocada. A veces, las decisiones más correctas son también las más difíciles. Jesús sintió dolor cuando tuvo que alejarse de las multitudes que lo seguían por motivos equivocados. Pablo sintió dolor cuando tuvo que separarse de Bernabé. David sintió dolor cuando tuvo que huir de Saúl, aun sabiendo que era necesario para su protección y para el cumplimiento del plan de Dios. El dolor que sientes cuando te alejas de alguien puede en realidad ser una señal de que estás haciendo algo significativo y correcto. Si fuera fácil, si no hubiera un costo emocional, quizás no sería una decisión que requiera fe y valentía. Las decisiones más importantes de nuestras vidas rara vez son las más fáciles. Durante este proceso, es crucial mantenerse conectado con Dios, a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes maduros. Necesitarás sabiduría sobrenatural para navegar conversaciones difíciles, para establecer límites con amor y para permanecer firme en tus decisiones incluso cuando enfrentes presión para cambiar de opinión. Necesitarás la fuerza de Dios para resistir la culpa, el miedo y los cuestionamientos que seguramente vendrán. También es importante recordar que alejarse de alguien no significa dejar de amar a esa persona o dejar de orar por ella. Puedes continuar intercediendo por ella, deseándole lo mejor y hasta ayudándola de formas que no comprometan tu propia salud espiritual y emocional. El amor no siempre requiere proximidad física o emocional constante. A veces,
El amor requiere distancia que permita que ambas personas crezcan y se conviertan en quienes Dios las llamó a ser. Piensa en cómo Jesús amaba a Judas hasta el fin, aun sabiendo que Judas lo traicionaría. Jesús no dejó de amar a Judas, pero tampoco permitió que el comportamiento de Judas lo impidiera de cumplir su misión. De la misma manera, puedes amar a alguien y aún así reconocer que esa persona no puede formar parte de tu jornada de la manera como se han relacionado hasta ahora. Cuando tomas la decisión de alejarte de alguien, es importante hacerlo con la mayor integridad posible. Esto puede significar tener conversaciones difíciles pero honestas sobre por qué necesitas espacio. Puede significar establecer límites claros sobre qué tipo de contacto estás dispuesto a mantener. Puede significar ser transparente sobre tus necesidades y expectativas, incluso cuando esto sea incómodo. Recuerda que no eres responsable de controlar cómo reacciona la otra persona a tu decisión. Solo eres responsable de actuar con amor, honestidad e integridad. Si la persona responde con ira, manipulación o intentos de hacerte sentir culpable, eso podría confirmar que estás tomando la decisión correcta. Las personas que verdaderamente te aman respetarán tus necesidades, incluso cuando sea difícil para ellas. El periodo después de alejarte de alguien significativo puede ser una etapa de profundo crecimiento espiritual, pero también puede ser una etapa de soledad y cuestionamiento. Es importante usar este tiempo sabiamente, para fortalecer tu relación con Dios, para cultivar relaciones sanas con otras personas, para desarrollar tus dones y talentos, para buscar sanación para las heridas emocionales que puedan haberse desarrollado en relaciones tóxicas. A veces, Dios quita personas de nuestras vidas para hacer espacio para personas mejores. A veces, Él retira relaciones que están consumiendo toda nuestra energía emocional para que podamos invertir en relaciones más alineadas con sus propósitos para nuestras vidas. A veces, Él elimina distracciones para que podamos enfocarnos en nuestro llamado y propósito. Confía en que Dios tiene un plan. Confía en que Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando no puedas ver el panorama completo. Confía en que Él puede usar incluso relaciones difíciles y dolorosas para moldearte y prepararte para lo que Él tiene preparado para tu futuro. Confía en que Él es capaz de traer sanación, restauración y relaciones aún mejores en su tiempo perfecto. Recuerda que esta jornada de discernimiento sobre relaciones es parte del proceso de santificación. Dios está constantemente trabajando para conformarnos a la imagen de su Hijo, y eso incluye enseñarnos a desarrollar relaciones sanas, a establecer límites apropiados y a discernir entre influencias que nos acercan a Él e influencias que nos alejan de Él. Este proceso no se trata de convertirte en una persona fría o sin amor. Se trata de convertirte en una persona sabia que entiende que no todas las relaciones están destinadas para siempre, que no todas las personas están preparadas para la profundidad de conexión que deseas y que preservar tu salud espiritual y emocional no es egoísmo, sino mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Tu vida, tu energía, tu capacidad de amar y servir, todo eso son dones de Dios que deben ser cuidados y protegidos. Tienes la responsabilidad de ser un buen mayordomo de esos dones, lo que a veces significa decir que no a relaciones que los agotan o los comprometen. Mientras navegas esta jornada, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote, fortaleciendo y preparándote para el futuro que Él tiene para ti. Otros creyentes también han pasado por luchas similares y pueden ofrecerte sabiduría, aliento y apoyo práctico. La comunidad cristiana existe para ayudarnos a llevar cargas que son demasiado pesadas para llevarlas solos. Finalmente, recuerda que Dios es un Dios de redención y restauración. Incluso relaciones que necesitan ser terminadas o transformadas pueden ser redimidas en el futuro si ambas personas crecen y cambian. No cierres completamente la puerta a la posibilidad de restauración, pero tampoco permitas que esa esperanza te impida tomar decisiones sanas en el presente. Hay libertad en reconocer que no puedes salvar, arreglar o cambiar a otras personas. Hay paz en aceptar que solo puedes controlar tus propias elecciones y reacciones. Hay poder en decidir que honrarás a Dios con tus decisiones relacionales, incluso cuando esas decisiones sean difíciles e impopulares.
Dios tiene un plan hermoso para tu vida, un plan que incluye relaciones que lo glorifican, que animan tu crecimiento, que apoyan tu llamado y que traen alegría genuina a tu corazón. A veces, para abrir espacio para esas relaciones, Él necesita remover relaciones que ya no sirven a su propósito para ti. Confía en Él, confía en el proceso, confía en que Él sabe lo que es mejor incluso cuando es doloroso. Confía en que Él está trabajando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Mientras reflexiones sobre estas verdades, pregúntate, ¿qué relaciones en mi vida están alineadas con los propósitos de Dios para mí? ¿Y cuáles podrían estar obstaculizando mi crecimiento espiritual? ¿Qué voces en mi vida me acercan a Dios y cuáles me alejan de Él? ¿Dónde podría estar aferrándome a relaciones por miedo, culpa o hábito en lugar de por una genuina edificación mutua y propósito divino? El camino no es fácil, pero es liberador. La jornada no está exenta de dolor, pero es transformadora. Y al final, cuando mires hacia atrás, verás que cada decisión difícil que tomaste en obediencia a la voz de Dios te llevó más cerca del hombre o la mujer que Él siempre quiso que fueras. Verás que cada relación que tuviste el valor de transformar o terminar abrió espacio para conexiones más profundas, más significativas, más alineadas con el corazón de Dios para tu vida. La pregunta que queda es esta: ¿tendrás el valor de escuchar cuando Dios susurre que es hora de dejar ir? ¿Tendrás la fe para confiar en que Él tiene algo mejor preparado? ¿Y tendrás la sabiduría para reconocer que a veces el acto más amoroso que podemos hacer por alguien y por nosotros mismos es permitir que ambos sigan los caminos que Dios ha trazado para sus vidas, incluso si esos caminos no se cruzan de la manera que una vez esperábamos?